Amén. 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 Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, hoy en este estudio bíblico tenemos el gusto de contar con la presencia del pastor y coordinador de las iglesias en Latinoamérica, don Mario Seigli, y quien estará a cargo de la entrega de hoy de este estudio bíblico. Así que ahora le paso la palabra a don Mario. Muchas gracias, muchos saludos a todos por allá. Qué gusto que hemos podido visitar a los hermanos de Guatemala ya casi 3 semanas atrás, después los hermanos peruanos la semana pasada y esta semana acá en Chile. Ha sido de mucho provecho. Y ahora tenemos la oportunidad de estudiar un poco de la palabra de Dios. Antes de empezar, siempre es bueno tomar en cuenta lo que dice en segunda de Tito, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y esto es para el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que este es nuestro libro de texto. Dios lo ha inspirado, ha usado seres humanos guiados por él para transmitir sus enseñanzas, y obviamente esto es a través de la historia. Esto es del primer siglo, según el idioma que se ocupaba en ese entonces y las circunstancias. Pero nunca hay que olvidarse que hay un trasfondo espiritual. Y eso es lo que quiero recalcar esta noche. Partiendo en Hechos capítulo 13, ya cubrieron los primeros versículos, pero yo quería recalcar los puntos más importantes históricos, arqueológicos y espirituales. Y así es como en Hechos 13, versículo 1, hablando aquí de la iglesia en Antioquía, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, no se había todavía establecido eh, pastores como tal, pero sí, aquí tenemos el primero, aquí hay 5 líderes que son nombrados. Primero, Bernabé, que era un ayudante directo de los apóstoles en Jerusalén. Simón, el que se llamaba Níger, probablemente esa zona de Nigeria, del África. Eh, Lucio de Cirene, otra zona ahí de Asia Menor. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, así que esta persona era de alta alcurnia, alta clase. Y el último, Saulo. Por eso aquí se veía que era Bernabé el que dirigía las cosas. Él había traído a Saulo a ayudarlo hace un tiempo atrás. Probablemente estamos alrededor del año 47 después de Cristo. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor. Noten acá que se reconocía que era a Cristo, que servían por encima de todos los demás. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Aquí hay unos puntos interesantes. El ejemplo de la ordenación que se hace acá.
En el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y así es como en la iglesia, los ministros que van a ordenar a alguien ayunan y con la imposición de manos, que es cuando Dios envía su espíritu aquí en una porción para separar a estas personas a un puesto, sea diáconos o ministros. Es interesante que aquí se usa el término dijo el Espíritu Santo. Que algunas veces las personas creen que, bueno, ve, esto tiene que haber sido una persona. Pero si ustedes van a Hechos, mantengan un dedo acá, Hechos capítulo 5, versículo 3, podemos ver que esta era una forma análoga de hablar de Dios. Dice en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Nadie estaba obligándolo. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí vemos que el Espíritu Santo es el equivalente a Dios. Lo que sí es cierto que el Espíritu Santo dentro de ellos, a veces Dios transmitía mensajes. Y por eso es que ya ahora que ellos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, Dios se podía comunicar, pero el Espíritu Santo no es una persona separada, es aquí el Espíritu de Dios Padre y de Jesucristo. Entonces, no debe uno quedar confundido con esto. Y aquí en Hechos 5, en el versículo 9, dice, y Pedro le dijo, ¿por qué, hablándole ahora a Zafira, por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Esa es otra equivalencia. Espíritu Santo, Espíritu del Señor, Dios. Entonces, esas son buenas escrituras para demostrar que estos son términos equivalentes. Y así es como fue separado, y noten quién fue puesto en primer lugar, Bernabé, y después Saulo. De esos cinco, Dios separó a Bernabé y a Saulo para esta obra misionera que se iba a llevar a cabo. Y por eso en el versículo 4, esto se llama el primer viaje misionero. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo otra vez, Dios trabajando en ellos, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre es una isla grande al sur de Turquía. La palabra Chipre significa cobre, porque habían muchas minas de cobre y también de estaño, y había mucho comercio ahí. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Noten que esto es en el plural, por eso había muchos judíos presentes, y ellos también tenían a Juan de ayudante. Bueno, ¿quién era este Juan? Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 11, cuando Pedro estaba en Jerusalén, después de haber estado en la cárcel y librado milagrosamente.
Dice Hechos 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, el nombre de él es Juan Marcos. Y este joven estaba acompañando a Bernabé y a Saulo. También podemos ver que este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Seguimos en el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este era un procónsul romano llamado Sergio Paulo. Y ahora a través de la arqueología, precisamente se encontró una inscripción que data alrededor del año 45 a 55, porque menciona a Sergio Paulo. Y de hecho, su nombre formal era Lucio Sergio Paulo. Hay otra inscripción que se encontró en Roma y también con el término, el nombre de Sergio Paulo. Entonces tenemos una inscripción en Chipre, otra en Roma. El historiador romano Plinio también menciona a Sergio Paulo como una de las fuentes para su historia sobre Chipre. Y todavía hay otra inscripción más. Por eso aquí vemos cómo estas personas no eran personajes ficticios, eran reales y se ha comprobado eh, en una forma bastante contundente por la arqueología. Dice este llamando a Bernabé y a Saulo, noten otra vez aquí Lucas siempre poniendo primero como Bernabé, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, aquí vemos ahora que no fue Bernabé. Y esta es la primera vez que a través del Espíritu Santo Dios capacita a Saulo a tener la preeminencia. Entonces Saulo, que también es Pablo, y esta es la primera vez que ahora se menciona a Pablo, es el nombre que se ocuparía de ahora en adelante, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Qué tremenda humillación. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, este se volvió uno de los adeptos, seguidores
un hombre romano, no era judío, era romano, pero ya desde el capítulo 10 que han leído con Cornelio, Dios empezó a llamar a los gentiles. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y aquí vemos que ahora Dios usa a Pablo como el líder principal. Ya no se va a ver a Bernabé como el protagonista. Y no vemos un problema al respecto. Bernabé reconoció que Pablo estaba siendo llamado a una posición superior a la de él, igual que Juan el Bautista cuando reconoció que era Jesucristo el que iba a crecer y él iba a tener que disminuir. Pues aquí vemos también otro caso, que es Dios el que llama, que capacita, y debemos tener la humildad para reconocer los dones que Dios le entrega a la persona y no ser envidiosa o querer retener el puesto, sea como sea, porque Bernabé podía haberse resentido. Él ya estaba con los apóstoles, ya había hecho una misión poderosa, pero él era un hombre manso. Le dieron por sobrenombre que se llamaba José, hijo de consolación. Y aquí vemos la grandeza de este hombre que sencillamente se puso en segundo lugar, sin quejas, sin ningún tipo de remordimientos. Y entonces dice Pedro, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se sabe exactamente, pero ya la vida era muy difícil para estos hombres y Juan probablemente ya se asustó y que no estaba a la altura en ese momento. Aquí cuando Juan vuelve a Jerusalén, es interesante, bueno, Hechos 15:38, vemos que cuando Juan Marcos vuelve a ser usado en uno de estos viajes, no, bueno, queriendo ser usado, Juan 15, versículo 18, dice aquí, 38 quiero decir, 15:38, dice, pero el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es el mismo, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y a propósito, nos habla de que Bernabé en el Hechos 4:36 era oriundo de Chipre. Entonces él tenía su familia allá y aquí volvió a Chipre, pero Pablo, escogiendo a Silas, pasó por otra área. Hay personas que dicen, bueno, ven, la iglesia se puede separar, hubo una disputa acá entre Pablo y Bernabé, y aquí uno se puede separar. El hecho es de que todavía seguían la misma iglesia. Hubo separación de misiones, pero ellos seguían en la misma iglesia, ellos tenían sus cargos. Entonces, esto no es una división que se formó. Sí, hubo una separación en cuanto a dos compañeros ministros, que hubo una disputa y
escogieron diferentes regiones para seguir adelante. Entonces, esto no debe ser usado como justificación, que ahora, bueno, ya igual que Pablo y Bernabé, que se puede separar la iglesia. Y de hecho, para ver también la grandeza del apóstol Pablo, tenemos en 2 Timoteo 4:11, 2 Timoteo 4:11, que le dice a Timoteo, dice versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces no había resentimientos. Pablo reconoció que Marcos había madurado, ahora lo podía ocupar. Entonces había ese tipo de camaradería entre ellos y que fue usado al final por Marcos eh, eh, y por el apóstol Pablo, que sí usó a Marcos. Siguiendo entonces aquí en Hechos capítulo 13, dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, aquí término en el griego, Shabbat, que significa, o sabatón, significa el sábado. Y en mi Biblia, aquí abajo, en el asterisco, dice aquí equivale a sábado. Y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, noten aquí la lectura de la Biblia, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces aquí, bueno, escogieron, le dieron la palabra, y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Acuérdense que habían dos grupos que se reunían en las sinagogas. Una de ellos eran pueblos descendientes de Israel, los judíos, pero los que teméis a Dios, esos eran griegos que iban a la sinagoga y que ellos estaban aprendiendo el camino de Dios, pero no se habían vuelto en prosélitos, que es cuando tienen que ser circuncidados y tienen que hacer un sacrificio para ser aceptados como nuevos judíos. Entonces ellos estaban en un proceso de aprendizaje cuando se habla de estos, los que temen a Dios. Y entonces él empieza con la historia de el pueblo judío, del pueblo de Israel. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Significa aquí Pablo está haciendo una sutil llamada de atención que no se portaron muy bien los israelitas durante esos 40 años, que Dios tuvo que soportarlos. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como de por 450 años, les dio jueces hasta el profeta de Samuel. Por eso que esto es uno de los lugares en la Biblia que nos da cierta cronología. Y por eso hablamos de que el pueblo de Israel salió de Egipto alrededor del año 1446 antes de Cristo. Y aquí llegamos al tiempo de Samuel, y también en Primero de Reyes nos habla de que dedicaron el templo 480 años antes. Y todo esto es bastante coincidente, la fecha acá con las otras. Y dice
Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí vemos, bajo la inspiración de Dios, cómo se vio David después de todos estos siglos. Estamos hablando acá, David vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo, y aquí estamos por ahí por el año 50. Así que más de 1000 años han pasado, y esto es la forma que Dios recuerda al rey David. Y menciona dos características de David: varón conforme a mi corazón, que significa que la entrega de David, la dedicación que había, era extraordinaria. Pero no era solamente la entrega del corazón, porque hay gente que se entrega de corazón, pero dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Que entonces en los hechos, David también mostró su amor a Dios, como nos dice ahí en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Y por eso pudo componer todos estos salmos. Obviamente él no compuso todos los que están en el libro, son 150, pero la mayoría son compuestos. Entonces, veamos dos escrituras más sobre David. Una de ellas es Primero de Reyes 14:8. Primero de Reyes 14:8. Desde luego que esto ya ha pasado bastante tiempo. Ya, ya estamos hablando aquí de Roboam, hijo de Salomón, que había reinado. Y 14:8, Dios le dice a Robo, este está hablándole a Jeroboam, y dice, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti. Y después tenemos en el siguiente capítulo 15, versículo 3 al 5, hablando aquí a Jeroboam. Dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con el Eterno, su Dios, como el corazón de David, su padre. Mas por amor a David, el Eterno, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Eterno, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo a lo tan tocante a Urías Eteo. Entonces, obviamente, David, tenemos esa caída que tuvo en ese momento de debilidad,
Él no estaba pensando en nada cuando miró y había una mujer enfrente de él bañándose desnuda y fue pillado en un momento ahí de debilidad. Le entró la codicia, todo esto. Ese fue el episodio que Dios todavía también menciona. Pero noten en el contexto, es como que aparte, ni siquiera se menciona el censo, eso está en otra categoría de error mucho menor, pero sí el pecado de Urias y todo más grave. Pero estamos hablando probablemente de un 96% de que fue más fiel que cualquier otro rey, que pocos hombres han sido más fiel y obedientes. Siempre Dios dice, Él hará mi voluntad. Él entiende cómo llevar a cabo. Y mi pueblo, y lo hizo con esmero y con sacrificio, sin buscar el interés propio primero, que eso siempre le llamó la atención a Dios al respecto. Entonces, esta idea que la gente enfoca en ese 3% y se olvidan del 97%, por favor, como dicen, no piensen en forma tan infantil sobre un hombre que se dedicó. Y podemos decir que Dios ha usado hombres a través del tiempo que tienen sus fallas y todo, pero que realmente han seguido buscando a Dios a través de toda su vida. Y eso es lo importante. ¿Se acuerdan que Proverbios nos dice, mejor es el fin de un negocio que el principio? Todos parten como caballos ingleses, se dice acá, pero eso no significa que terminan así. Es el que termina machucado, aplastado, lo que sea, pero no se dan por vencido. Siguen adelante en la fe. Por eso, personas que empiezan a enfocar en los pecados de David y no de todo lo demás que hizo y que va a estar gobernando sobre las 12 tribus, de Israel por encima de los mismos apóstoles. ¿Creen que Dios lo hace porque hace acepción de personas? No, él fue un hombre extraordinariamente dedicado a Dios y es prácticamente la única verdadera era de oro o dorada que tuvo Israel, porque con Salomón partió bien y terminó siendo un desastre. Sí han habido otros hombres fieles, Josías, rey Ezequías y otros, pero nadie llegó al nivel de obediencia que llegó David, ¿no? Ahora quisiera abrir un poco algunas preguntas que pueden tener al respecto o está todo claro. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de continuar? Bien, entonces vamos a seguir en Hechos 13. Y aquí hay otra escritura importante porque dice el versículo 23, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, del linaje de David, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, que es una señal de gran humillación, porque los que desataban el calzado de los pies eran los sirvientes más bajos en la casa, porque las personas venían con sus sandalias llenas de polvo, sucios los pies, malolientos, con olor y sudor. Y tú tenías que desatar las sandalias y tomar ahí con un tipo de lavatorio y tenías que lavar los pies de esas personas que entraban. Y Juan dijo que no era digno
de ser ni el menor siervo de Jesús. Dice versículo 26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Aquí vemos otra vez la separación entre los que son del linaje de Abraham y los que teméis a Dios. Gentiles que son creyentes pero no circuncidados. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, que es un camino de salvación, es un plan de salvación de Dios que está llevando a cabo. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Aquí otra vez, Pablo nunca guardó el día domingo, nunca dejó de guardar el sábado. Dice, la cumplieron a condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y a él se apareció, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces nos dice que por 40 días Jesucristo estuvo manifestándose una y otra vez. Entonces no son unas pocas personas. Y Pablo todavía en esta altura, eh, probablemente por lo menos 25 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, dice, mire, todavía hay testigos vivos que pueden decirle lo que vieron. Y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto de que se va a aplicar las misericordias fieles de David tiene que ver con esa resurrección, la misericordia de que David va a gobernar sobre las tribus de Israel. Y aquí se está refiriéndose a que hay otro que cumplió esto mucho antes que David, porque dice versículo 36, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces, estas misericordias, esta forma de aplicar ese favor de Dios, no resucitó a David en ese momento. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, porque en ese entonces esa corrupción empezaba el cuarto día de la persona muerta. Dice, sabed pues esto, varones, hermanos, y cuando hablo de corrupción estoy hablando de que ya ya hay mal olor, todo esto, de composición, es lo que está hablando ahí. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y aquí otra escritura clave, versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí está hablando de que sí, en la ley de Dios, en la ley de Levítico, se trataba de los pecados que eran hechos por ignorancia, que uno podía sacrificar animales y todo, pero los pecados que no eran por ignorancia,
no recibían el perdón de esa manera. No había eh, sacrificios por adulterio o por asesinato, lo que es, sí, asesinato o quebrantos de esa manera. Entonces ahora anuncia que hay una forma de sacrificio que es muy superior a lo que decía la ley de Moisés. Si quiere, vayamos a Hebreos capítulo 10. No, tengan un dedo acá. Vayamos a Hebreos capítulo 10, en el versículo 1, hablando de esta ley de Moisés. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, es decir, perfectamente limpios a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que no se tratan de esos pecados por la ignorancia, y que acá en Hebreos 10, versículo 10, continúa diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí está el sacrificio que ahora podemos reclamar y recibir, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo es para siempre, no hay que estar repitiéndolo. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, limpios para siempre a los santificados. Porque aquí estamos hablando de esa gracia que se extiende, que mientras uno obedezca y siga el camino de Dios, se extiende la gracia, ese favor y perdón, pero es condicional, no es incondicional. Porque nos habla muchas veces que si uno deja el camino de Dios, ya la persona sacrifica y descalifica lo que es ese perdón. Entonces aquí continuamos en Hechos capítulo 13. Siempre me ha impactado este versículo 39 porque aquí es la parte ceremonial y la diferencia con la parte, la ley espiritual. Hay otra escritura que aquí que podemos ver al respecto, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Aquí Pablo aclara la separación de lo que iba allá en ese sentido, no tener la vigencia, los sacrificios continuos que se ofrecían ya no eran necesarios seguir llevándolo a cabo. Dice 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino lo que él está diciendo, lo que es importante es el guardar los mandamientos de Dios, la separación entre lo ritual y lo espiritual. Hay que seguir obedeciendo los mandamientos de Dios. Muy bien, entonces siguiendo aquí lo que
En versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, sábado, no es domingo, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Aquí ya tenemos judíos y ahora esta categoría de prosélitos piadosos, gentiles que sí habían sido circuncidados, siguieron a Pablo y a Bernabé. Noten, nunca vuelve a Bernabé a ser el primero, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente, día sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, aquí vinieron judíos llenos de celos y entonces al final echaron a Pablo y Bernabé de esa zona. Y entonces empezamos en el versículo 14, porque no me queda mucho tiempo. Sí, capítulo 14. Dice, aconteció en Iconio, entraron juntos en la sinagoga, está toda la zona de lo que sería el sur de Turquía, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, los que estaban en la sinagoga, estos temerosos de Dios, mas los judíos no creían, eh, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a las palabras de su gracia. Esa es otra forma de decir el Evangelio, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces aquí vemos que sí tenemos a el apóstol Pablo y Bernabé siendo llamados apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y ahí toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía la fe para ser sanado, uno puede detectar algunas cosas así en el interior de las personas. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó los ojos, la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros por esto, este milagro que todos conocían a este cojo. Y dice, y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, porque era típico esto de los dioses míticos que visitaban a la tierra, y eso es lo que pensaban que era Pablo y Bernabé. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, aquí vemos, sí, que los dos eran apóstoles, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
Siempre ha habido gente que conoce la verdad, si están las personas dispuestas a escucharlos, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, sean no convertidos o no. Dios igual es misericordioso. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que aquí vemos el capricho. Están dispuestos un momento a endiosarlos y el siguiente momento a apedrearlos. No hay ninguna base firme en las convicciones. Todo se basa en las circunstancias. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Dice, parece que esto fue una de las veces que Dios le devolvió la vida a Pablo, porque le aseguro, apedreado de esa manera no lo hacen a medias. Es decir, normalmente lanzan suficientes piedras para cubrir a la persona. Y no, Pablo no estaba en ninguna condiciones de entrar en la ciudad de nuevo, pero Dios le intervino, dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Tomó mucho valor a Pablo hacer eso, porque la misma gente que los apedreó, él no se intimidó, acobardó, volvió. Y versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, siguieron y de hacer muchos discípulos, probablemente por el tremendo ejemplo y milagro que habían visto, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Aquí vemos parte de estos viajes que uno hace, es confirmando los ánimos de los discípulos. Otra vez, no somos amos de su fe, no estamos aquí animándolos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, porque no es un camino fácil, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, así que empezaron ya a ordenar. Obviamente tenían que hacerlo, porque si no se iba a disgregar el grupo. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y aquí vemos otra vez que cuando llegaron de vuelta, probablemente pensaban, bueno, es Bernabé el que está a cargo, pero no fue así. Dios es el que selecciona. Y me acuerdo muy temprano en el ministerio, inclusive antes de que fui ordenado, yo me acuerdo que cuando estaba en la institución Ambassador, especialmente hacia el final, que, que había un joven que era mayor que yo, y bueno, lo emplearon en el área hispana. Yo todavía no trabajaba en el área hispana. Y entonces pensé, ay, mira qué fantástico que fue empleado y todo, pero me dio algo de envidia. Y entonces dije, esto es un nuevo sentimiento que tengo, esto de la envidia, y no puedo dejar que se anide en mi corazón. Y tuve que orar al respecto, pedirle a Dios guía, y la solución, me acuerdo, fue
¿Quién eres tú para estar con envidia si este joven hace las cosas mejor que tú? Qué bueno, porque eso todo es para la gloria de Dios. No debe uno pensar en uno mismo, sino el avance de la obra de Dios. Y si lo hace conmigo o con otra persona, mi responsabilidad es apoyar lo que Dios está llevando a cabo y que siempre que alguien es nombrado o algo así, recuerdo, qué bueno. Y ojalá que lo haga mejor que yo. Ojalá que sea un Paulo o Pablo que lo haga mejor y que yo lo apoye, porque esto no se trata de Mario Segli o de alguien más, eso se trata de la obra de Dios y es agradar a Jesucristo y no estar buscando puestos, sino buscar servir. Dios sabe, Él dice que Él exalta al que se humilla y humilla al que se exalta. Y así es como vemos aquí estas mismas enseñanzas espirituales que se encuentran a través de toda la Biblia. Y aquí en 2 capítulos vemos cómo Dios nos está enseñando estos valiosos principios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún alcance? Ya son las 10, ya estamos por terminar. Don Mario, yo tengo un breve comentario. No sé si el ministro Marcelo también tiene un comentario, le dejaré mejor. Sí, Adelante, Wanderson. Adelante, Wanderson. Bueno, el comentario breve es obviamente el libro de Hechos, es el inicio de la Iglesia de Dios que está siendo registrado acá, son sus anales de la Iglesia. Pero es interesante que varias veces durante este libro vemos que los apóstoles empiezan contando la historia de Israel desde Abraham y a veces hasta más antes para llegar a Jesús, ¿no? Y ahí es el comienzo de la iglesia. Entonces quiere decir que las verdades de Dios no empiezan con la iglesia de Dios, ya empieza mucho antes desde el jardín del Edén y es progresiva esa verdad de Dios que hoy día lo tenemos, pero lo tenemos ya con mayor conocimiento que se tenía en los tiempos de Jesús, mayor conocimiento que se ha tenido en el tiempo del cautiverio, porque siempre ha sido, como dije, progresiva y va en aumento esa revelación de Dios. Entonces, la iglesia de Dios es la continuación de todas esas verdades que empiezan desde el Edén, desde que Dios comienza a revelar al hombre sus verdades. Entonces, más que todo, ahí aquí la historia de Jesús, vemos aquí y ahí en etapas anteriores, vemos las transiciones. Aquí vemos Jesús como una transición del judaísmo a lo que es la iglesia de Dios, pero las verdades vienen de mucho más antes y lo llega hasta hoy día a nosotros. Gracias, Wanderson, por el comentario. Sí, yo lo que quería eh, en breve rescatar es eh, lo valiente que se debe ser para llevar el Evangelio. Porque acá, como bien leyó don Mario, en el capítulo 14, en el versículo 21, después de que Pablo fue apedreado ahí en Antioquía y de Iconio, cualquiera podría uno decir, no voy a volver a pasar por esa ciudad porque otra vez me van a apedrear si llevo el Evangelio. Pero la Escritura nos dice claramente que ellos nuevamente pasaron por Listra, a Iconio y a Antioquía, sin ningún temor, llevando nuevamente el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y eso nos da la claridad de que para predicar el Evangelio tenemos que ser valientes, sin temor, confiando en que Dios siempre va a estar al lado de uno, apoyándolo, protegiéndolo por llevar el mensaje. Y es una instrucción que tenemos todos de llevar el mensaje, el Evangelio, a todo el mundo. Y es un gran ejemplo aquí uno puede rescatar de esa escritura. Yo quería
comentar. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Buenas noches, Samuel. Sí, buenas adelante, noches, Samuel. buenas noches y perdonen Buenas la noches. tardanza. Yo tenía más bien una pregunta, porque en cuanto al respecto de la ley, en Primera de Timoteo 1, ¿no? 1 y en el versículo 3, en el versículo 6 dice, de las cuales cosas dividiéndose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Luego dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y sigue la lista, ¿no? La pregunta mía es, como ya vimos que la ley se divide en la ley de sacrificio y la ley de mandamientos, entonces Pablo, al escribirle a Timoteo, ¿a cuál de las dos leyes se está refiriendo? Sí, si quieren, yo puedo comentar. Hay que partir aquí en el versículo 3. ¿De qué se trata? Dice, como te rogué, eh, hablándole a Timoteo, que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces aquí el problema que había era que estaban ahora usando la ley en forma errónea, porque la palabra doctrina significa enseñanza inspirada por Dios que encontramos en las Escrituras. Y entonces aquí que no estén enseñando otras cosas. Habían algunos que estaban volviendo a la importancia de las genealogías que tenía Israel, que, que se sentían superiores, porque bueno, yo descendí de Abraham, tú no, y todo esto. Y entonces hacían acepción de personas. También están aquí mencionando de fábulas, que todo este tipo, hay una sección que se llama el Midrash, que son puras fábulas y mitos judíos que se usaban en ese entonces y que mucha gente creía que era parte de las escrituras. Y ahí el Midrash es una de las partes ahí, junto con el Talmud, que todavía el pueblo judío enseña estas cosas. Y entonces estaban usando la ley, eh, y aquí no está haciendo una diferenciación, está hablando aquí de la ley, sea ceremonial o que fuera espiritual. Estaban torciendo esto. Y entonces Pablo menciona este gran principio, que la ley de Dios no es un fin en sí misma. La ley de Dios es un medio hacia un fin. Dios lo compara con un espejo espiritual, pero el hecho es de que el espejo espiritual no puede perdonar los pecados en sí. Tú puedes ver lo que es el pecado, pero el espejo no te va a quitar el pecado. Entonces aquí te está hablando que sabemos que la ley es buena, pero si se usa en forma apropiada, como un medio hacia un fin, porque hay gente que se fanatiza y usa la ley como un fin en sí mismo y no el propósito que hay detrás de la ley. Y por eso menciona que aquí la ley no cae encima de la persona que
está aquí bajo la gracia de Dios, que ya uno no cae en esa condenación de una persona que no está bajo esa gracia y conversión de Dios. Entonces, sí, a la gente que son desobedientes, transgredores y parricidas y todo, sí, la ley pega muy fuerte y dice aquí, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, el uso correcto de la ley, según el glorioso evangelio de Dios bendito. La gente puede convertir la ley en un tipo de palo para pegarle a las demás personas y humillarlas y hacer todo. Y, y el propósito de la ley, acuérdense, tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Que la obediencia de Dios debe estar cumpliendo con eso. Dice, Dios es amor, Él no es ley. Él entrega la ley para que aprendamos el amor y todos estos otros frutos. Y aquí Él sencillamente está diciendo, mire, porque estas personas son muy conocedoras, si empiezan a usar la ley en forma ilegítima, no le preste atención, porque eso es el problema que tenían los fariseos: guardaban el sábado, guardaban las fiestas, no comían cerdo y todo, pero la forma en que aplicaban la ley era una forma exagerada, colando el mosquito técnico y tragándose el camello espiritual. Y él tiene que estar dándole estas instrucciones. Esta gente que está envuelta en todas estas disputas interminables sobre genealogías, y que eso era importante para la justicia de uno. Eso es lo que yo puedo. No sé si hay alguien más que tiene un alcance. Buenas noches. La Buenas noches, ley Tomás. también buenas noches, es el amor al prójimo, el amor a Dios, como menciona Mario también, todos los frutos del Espíritu Santo está a través de ella. Entonces, está haciendo, pueden hacer la ley con el legalismo o con interpretaciones del ser humano o muy rigurosas, un tropiezo a la propósito de Dios. eh, no ha recibido la oportunidad de Dios y el sacrificio de Dios, no siendo merecedor, bueno, apartado por el pecado. Entonces, ser muy duro con alguien, pero la Biblia dice debe exhortar doctrina, sana doctrina, pero en misericordia, mansedumbre, con amor al prójimo. ¿Me acuerdo? Muy bien dicho, Tomás. Muy bien dicho. Captaste muy bien lo que estaba tratando yo de expresar. ¿Alguien más tiene algo? Ha sido un placer estar con todos ustedes. Dios quiera, podré dar el sermón acá el sábado en Santiago. También tenemos otro estudio bíblico, Marcelo, El sábado a las 4:30 de la tarde, y los servicios son ¿a qué hora? a las 13:30. A la 1:30 Sí, de la la una tarde. treinta de la Ok, tarde. Sí, sí. Y 13:30, solo por este sábado. Sí, sí. solo por este sábado, una excepción, porque los servicios habituales son a las 14:30, pero por este sábado van a ser a las 13:30. Y 2 horas más tarde tenemos el estudio bíblico. Trece A- treinta claro, terminamos los servicios a las 15:30 y a las 16:30 tenemos el estudio. Ok, perfecto. Ujú, Ah, ujú. bien.
Muy bien, ha sido un placer. Démosle toda la gloria y honor a Dios, porque nosotros no somos nada, pero qué maravillosa es la palabra de Dios, que podemos disfrutar de esta manera estas enseñanzas tan sabias, tan equilibradas, el, el uso apropiado de la ley de Dios como Pablo y los demás estaban enseñando. Con esto me despido. Buenas noches. Muy buena.